Hola a todos y bienvenidos un hermoso día más al canal de Perros de la Guerra. Hoy viajamos a la llanura de Isos, donde Alejandro se verá cara a cara por primera vez con el gran rey Darío de Persia. Al que le importe un pimiento el viaje y solo quiera reconstruir la batalla, tenéis las marcas de tiempo en la descripción del vídeo y podéis saltar directamente a esa parte. El resto poneos cómodos y a disfrutar del camino. Como solía ocurrir en tiempos de guerra, a algunos soldados les entraba la prisa por casarse antes del inicio de una expedición importante. Habrá quien diga que ahora se hace por amor, pero antes os aseguro que tenía mucho más que ver con legitimar a los herederos, aportar seguridad a la familia y garantizar la transmisión del patrimonio en caso de una más que probable muerte. Lo que nos interesa a nosotros es que Alejandro, queriendo conservar bien alta la moral de sus hombres, permitió que los recién casados regresaran con sus esposas tras el asedio de Halicarnaso. Dentro de ese grupo estaban tres de sus taxiarcas, Coeno, Meleagro y Ptolomeo, hijo de Seleuco. Así que aprovechando el viaje, les encargó reclutar tropas en Macedonia, y la misma tarea encomendó a Cleandro, con el Peloponeso como destino. A Parmenión, por su parte, lo envió a Sardes con los aliados griegos y lo mejor de la caballería, los tesalios y los compañeros. Su misión era conducir por el interior la caravana de provisiones y la maquinaria de asedio estacionada en la ciudad de Trayes. Nuestro protagonista, con aproximadamente la otra mitad del ejército, continuó por la costa hasta Hiparna, ciudad que tomó fácilmente tras pactar con la guarnición griega que la defendía. Este avance en dos columnas, la de Parmenión y la del rey, no solo reducía la carga logística, sino que permitía en paralelo someter a los pueblos del interior y de la costa, para situar guarniciones en puntos clave de Asia Menor. Inicialmente la empresa no requirió mayor esfuerzo que el de aceptar la rendición de todos los pueblos en los que su ejército hizo acto de presencia: Telmeso, Pinara, Janto, Patara y Faselis. Cerca de esta última descubrió la primera de las varias traiciones que sufrió a lo largo de su vida. El culpable era su tocayo, Alejandro del Incéstide, hijo de Aéropo. Si recordáis, el que había sido enviado a la Tróade al inicio de la campaña para asegurar la retaguardia de la marcha. Su traición fue aún más dolorosa por tratarse no solo de un amigo, sino también de alguien en quien confiaba lo bastante como para nombrarle sustituto de Calas y ponerle al frente de la caballería tesalia. El tipo, por lo visto, se había vendido a Darío, ni más ni menos que a cambio de la corona de Macedonia y 1000 talentos, unas 26 toneladas de metal precioso, si usamos el talento ático como referencia. El descubrimiento del complot fue a cargo de Parmenión, que lo apresó y lo envió al rey. Pero aunque os sorprenda, no fue ejecutado, al menos de inmediato, seguramente por tratarse del yerno de Antípatro, a cuyo cargo había quedado Macedonia. Así que durante algunos años acompañó la marcha como prisionero. Volviendo a dividir a sus tropas, Alejandro envió una parte del ejército a Perge, por un camino de montaña que los soldados tracios habían adecuado para su paso, mientras que él, con el resto de la columna, tomó la ruta de costa. Esto, según cuenta Arriano, fue una temeridad absoluta, porque que aquel camino fuese o no transitable dependía de la dirección del viento, ya que el mar cubría la playa cuando soplaba fuerte del sur. Pero como Alejandro tenía más suerte que Harry Potter, pasó sin problemas y se reunió con el resto de sus hombres en Perge. A continuación inició la marcha hacia la península donde se asentaba Side. Por el camino pactó tributo con Aspendo, a cambio de no dejar una guarnición permanente, cosa que sí que hizo en Side, desde donde tomó rumbo noroeste hasta Sillón. Allí los griegos que la defendían se negaron a rendirla, pero el ataque se canceló porque los habitantes de Aspendo rehusaron pagar el tributo convenido y se atrincheraron tras sus murallas. La resistencia de Aspendo era un farol, porque en realidad no esperaban que los macedonios fuesen a dar la vuelta. Y como ni ellos tenían ganas de luchar, ni el rey de perder tiempo, doblaron el tributo, ofrecieron rehenes y todos tan amigos otra vez. Después de este incidente, Alejandro se encontró con que los habitantes de Termeso habían bloqueado el paso de montaña que les llevaría al norte, ocupando posiciones casi inaccesibles. Pero mostrando más paciencia que de costumbre, ordenó acampar, esperó al anochecer, y cuando parte de los termesios se retiraron a descansar a su ciudad, convocó a los arqueros y a sus tropas ligeras y asaltó el paso, haciendo huir a los defensores que quedaban. Si os preguntáis, como yo, por qué demonios hizo este extraño zigzag que le llevó hasta Side para luego volver, la respuesta está en el texto de Arriano, ya que su objetivo principal era privar de puertos a la flota persa, y así inutilizarla. La guarnición de Side, en una península estratégica, era esencial para su plan antes de adentrarse en el interior. Termeso tampoco la capturó, por el motivo de siempre, no quería perder ni tiempo ni vidas si no era imprescindible.
Más adelante, en Sagalasso, se encontró una oposición mucho más seria, ya que sus habitantes le esperaban ocupando una colina, respaldados por refuerzos de Termeso. Y mira por dónde, eso nos da la excusa para reconstruir esta pequeña batalla antes del plato fuerte de Isos. Aunque los académicos no suelen aventurar la localización exacta, la mayor parte de los arqueólogos se refieren a esta elevación que señalo como Iskender Tepesi, la colina de Alejandro, en referencia al enfrentamiento que creen que tuvo lugar allí. Arriano solo dice que estaba delante de la ciudad y que ofrecía a los defensores mayor protección incluso que las murallas de Sagalasso. En verdad, usando Google Earth, cuesta muy poco imaginar a nuestro protagonista avanzando por el camino principal y a los defensores esperándole desde las alturas. Pasando ya al plano táctico, Alejandro formó a la falange y a los hipaspistas, tomando el mando del flanco derecho personalmente. El izquierdo lo dejó a cargo de Amintas, pues recordad que Parmenión iba por la ruta del interior. En vanguardia del flanco izquierdo situó a los jabalineros tracios, comandados por Sitalces, y en el derecho a los agrianos y a los arqueros. De la caballería solo se dice que dada la naturaleza del terreno, no le iba a servir de nada, por lo que no participó en la batalla. Mientras la formación avanzaba, la infantería ligera tomó la iniciativa ascendiendo por la pendiente más difícil. Los soldados de Sagalasso y Termeso salieron a su encuentro, bajando por los laterales de la colina, aprovechando el menor desnivel. Aquí solo tenemos la narración de lo que sucedió en el flanco de Alejandro, y Arriano explica que los arqueros se batieron en retirada, dejando solos a los agrianos. Los agrianos, como ya sabéis, eran más duros que los puños de Chuck Norris. Su resistencia, y puede que también la de los tracios, aunque no se les mencione, compró tiempo para la llegada de la infantería pesada macedonia. A partir de ahí, la diferencia en la experiencia y el equipamiento de unos y otros decidió el choque, que se saldó con 500 muertos del bando local. De los macedonios murieron 20, además de Cleandro, el capitán de los arqueros. Si lleváis la cuenta, veréis que en apenas unos meses de campaña han muerto ya 3 en ese mismo puesto, 2 Clearcos y un Cleandro. ¿Os imagináis la cara que se le quedaría a Antíoco cuando le dijeron que iba a ser el próximo en capitanear a los arqueros? Haced vuestras apuestas en los comentarios. ¿Creéis que vivirá o morirá durante la campaña? Sagalasso fue tomada por la fuerza, y el rey siguió su camino junto al lago Ascania, hasta llegar a Celenas, residencia del sátrapa de Frigia, cuya acrópolis estaba defendida por 1000 carios y 100 mercenarios griegos. Alejandro pactó con ellos, dejó una guarnición formada por 1500 hombres y nombró a Antígono sátrapa en reemplazo del gobernante persa. Apuntaos el nombre porque este será uno de los diadocos más importantes tras la muerte de nuestro protagonista. Y alguno se preguntará, ¿qué demonios hacían los persas mientras Alejandro les arrebataba satrapías y ciudades sin ninguna oposición? Pues mientras todo esto tenía lugar, Memnón de Rodas, comandante supremo en Asia Menor, llevaba a cabo un plan tan astuto como malintencionado. Si la estrategia de Alejandro era bloquear los puertos costeros para inutilizar a la flota aqueménida, la del mercenario griego era llevar la guerra a Macedonia y Grecia para obligarle a regresar. Con este propósito capturó en orden las islas de Quíos y Lesbos, a excepción de la ciudad de Mitilene. Esta la tuvo que asediar, construyendo una empalizada de costa a costa y bloqueándola navalmente. Pero en otro golpe de suerte para los macedonios, Memnón cayó enfermo y murió, de forma que el mando fue traspasado a su sobrino Farnabazo. Los habitantes de Mitilene se rindieron a él y pactaron de buena fe, aunque según Arriano, los persas no cumplieron las promesas que habían hecho. Acto seguido rindieron y capturaron también la isla de Tenedos. Volviendo a donde estábamos, el ejército macedonio al completo, tanto el contingente de Alejandro como el de Parmenión, se reunió en Gordio hacia la primavera del 333 a.C. Dado que Parmenión había tomado el camino real a Susa, es de esperar que llegase primero, aunque no sabemos a qué amenazas se enfrentó durante el viaje o si tuvo algún otro retraso. En Gordio se presentaron también los efectivos reclutados al otro lado del Egeo, 3000 falangitas, 300 jinetes macedonios, entendemos que compañeros, 200 jinetes tesalios y 150 eleos. Ahora, si alguno ha visitado el Alcázar de Segovia, o casi cualquier lugar relacionado con los reyes católicos, habrá escuchado del guía la historia del lema de Fernando II de Aragón, tanto monta, o en su versión original extendida, tanto monta cortar como desatar, en referencia al célebre episodio de Alejandro con el nudo gordiano. No me voy a detener mucho en este punto, pero la leyenda cuenta que el oráculo predijo a los habitantes de Frigia, en tiempos de necesidad, que sería un carro el que les traería a su rey. Mientras debatían el significado de esta profecía, llegó Midas con el carro que su humilde padre, Gordio, había usado para labrar la tierra toda su vida. De manera que los frigios le nombraron rey, el rey Midas, que seguro que os suena a todos,
y este, como agradecimiento, le dedicó a Zeus el carro de su padre. Entonces surgió otra profecía, vaticinando que el hombre capaz de desatar el nudo que unía el yugo al timón del carro estaría destinado a convertirse en el señor de Asia. Alejandro, que no desaprovechaba ninguna ocasión de congraciarse con los dioses, ni de hacerse un poco de propaganda, decidió aceptar el reto mientras estaba en la ciudad. Su intento, sin embargo, no tuvo demasiado éxito, y puede que nuestro protagonista empezara a temer lo ridículo que sería que él, el invencible Alejandro, fracasara delante de sus comandantes en una empresa aparentemente tan sencilla. Así que, cambiando radicalmente de enfoque, desenvainó su espada y cortó la cuerda. Antes de que nadie pudiera acusarle de haber hecho trampa, se volvió para enfrentar a su audiencia y afirmó que ya había desatado el nudo. De ahí el famoso lema que mencionaba antes: tanto monta cortar como desatar, o dicho con palabras modernas, lo mismo da cortar que desatar. Curiosamente, las fuentes de Arriano son contradictorias. La versión que acabáis de oír, la de la espada, es seguramente de Ptolomeo, mientras que la otra, más amable con el rey, es de Aristóbulo, y cuenta que la trampa consistió en sacar el pasador que fijaba la cuerda al yugo, simplificando el reto de deshacer el nudo. El resultado en cualquier caso fue el mismo. Alejandro se fue de Gordio haciendo ver a sus hombres que los dioses favorecían tanto la campaña como su ambición de gobernar Asia. En Ancira, la moderna Ankara, recibió la rendición de Paflagonia y anexionó esta región a los dominios de Calas, su gobernador en Frigia Helespóntica. Después subyugó una parte de Capadocia, no muy bien delimitada por Arriano, y seguramente no muy extensa en la práctica, ya que no se menciona ni lucha ni sumisión de ciudades concretas. Este territorio lo asignó a Sabictas, que podría haber residido en Tiana o Mazaca, según hasta dónde llegasen sus dominios. A continuación, la expedición avanzó hacia las llamadas Puertas Cilicias, el paso de montaña sobre la cordillera del Tauro, donde se hallaba una guarnición defensiva que impidió continuar la marcha. Por la noche, llevando consigo a sus tropas favoritas, los agrianos, los arqueros y los hipaspistas, Alejandro atacó la posición enemiga. Los defensores les vieron llegar, aunque eso no les supuso ninguna ventaja, porque al reconocer al rey, o quizás viéndose superados en número, decidieron huir. Fijaos en lo desorganizada que estaba la resistencia persa tras la batalla del Gránico, y la gran oportunidad que se perdió de haber detenido el avance macedonio apostando a un ejército en este punto de la ruta. De hecho, Arsames, sátrapa de Cilicia, se vio tan sorprendido cuando supo que el enemigo había superado las montañas, que decidió abandonar Tarso sin oponer resistencia. Alejandro, queriendo evitar que la saqueara primero, separó a la infantería ligera y a la caballería del grueso de las tropas, y avanzó a marchas forzadas hasta la ciudad, obligando al comandante persa a acelerar su evacuación. Aunque según Curcio Rufo, tuvo tiempo de provocar un incendio que después fue sofocado. En Tarso, Alejandro cayó enfermo, algunos dicen que por cansancio, y otros que por bañarse en las frías aguas del río Cinno, estando acalorado y sudando. El caso es que todos sus médicos pensaban que se iba a morir, salvo Filipo el Acarnanio, que le preparó un remedio. Se dice que cuando Alejandro tenía ya en las manos la poción, Parmenión le entregó una carta que acusaba a Filipo de querer envenenarle, habiendo aceptado un soborno de Darío. Tras leer el mensaje, Alejandro se lo entregó a Filipo, y mientras el médico lo revisaba, el rey se bebió la poción, demostrándole a él su confianza y al resto de sus hombres su valentía, o más bien su temeridad. Para evitar sorpresas en las llamadas puertas sirias, Alejandro envió a Parmenión a capturar el paso con una avanzada formada por el contingente griego, los tracios de Sitalces y la caballería tesalia. Aquí es importante destacar que Arriano parece no distinguir entre las puertas sirias que veis en el mapa, sobre las montañas, y el paso de Jonás, que era un desfiladero de costa. Como para la narración solo encaja el paso de Jonás, vamos a seguir a Hammond asumiendo que es el lugar al que se refiere nuestra fuente. Alejandro, mientras tanto, subyugó pacíficamente a Anquíale y Solos, y después, con sus agrianos, los arqueros y 3 taxeis de falangitas, redujo en 7 días a los que resistían en las montañas y tierras altas. De vuelta en Solos, fue informado de la caída de Halicarnaso, que ya os adelanté yo en el vídeo anterior. Quizás fue en ese momento cuando separó de Caria la satrapía de Licia y Panfilia, para entregársela después a Nearco. Ahora, sabiendo que su retaguardia estaba segura, envió a Filotas con el grueso de la caballería hacia el río Píramo, mientras que él se deleitó con celebraciones y desfiles en Solos, sacrificios en Magarso y aún más sacrificios en Malo. Estando aún en esta última, se enteró de que Darío, el rey persa en persona, se encontraba acampado con su ejército al completo en Sochoi, a 2 días de marcha de las puertas sirias.
Amintas, aquel traidor macedonio que mencionamos al principio de la campaña, había aconsejado a Darío quedarse allí, donde tenía kilómetros y kilómetros de terreno llano, ideales para su enorme hueste y su caballería. Y Darío le había escuchado. Pero después de esperar semanas, con Alejandro I enfermo en Tarso, luego batallando en las montañas, y luego festejando y deteniéndose en cada ciudad por la que pasaba, el rey de reyes acabó por impacientarse y por abandonar la llanura. Pese a todo, a priori, la situación se presentaba bastante favorable para los aqueménidas, porque al tiempo que Alejandro se unía a Parmenión y acampaba en Miriando, Darío cruzaba las llamadas puertas amánicas y alcanzaba a Isos, en la retaguardia macedonia. Esto tiene dos interpretaciones posibles. La primera, defendida por la mayor parte de autores modernos, es la de gran acierto estratégico de Darío, que ganó la espalda a Alejandro y cortó sus líneas de comunicación, forzándole a luchar en sus propios términos. La segunda, postulada por Hammond y secundada por Stephen Inglis, es la de oportunidad perdida. Según su hipótesis, Darío pretendía interponerse entre Alejandro y Parmenión, dividiendo en dos al ejército macedonio y prácticamente ganando la guerra. Pero como llegó tarde, acabó teniendo que luchar en terreno desfavorable para su ejército. Si algún día Santiago Posteguillo saca una novela sobre estos eventos, habrá una tercera interpretación, que será la de que Alejandro planeó todo para arrastrar a Darío a una trampa. Algo a todas luces imposible. Primero, porque le costó las vidas de los heridos que había dejado recuperándose en Isos. Segundo, porque no tenía centinelas apostados en retaguardia para informarle, y por ello tuvo que enviar un barco para verificar la información. Y tercero, porque había abandonado el control de las puertas sirias, o el paso de Jonás, de forma que sus arqueros y jinetes tuvieron que reconocer el terreno antes de poder volver. El caso es que dejó descansar a sus tropas durante la noche y antes de que hubiera amanecido marchó hacia el norte deshaciendo sus pasos. Como muchos sabéis, este canal no tiene ni sponsors ni publicidad, así que cuando toca anunciar algo, me anuncio a mí mismo. En 2022 publiqué una novela, El Capitán de Darlé, la primera parte de una trilogía cuya segunda entrega verá la luz en 2026. Ahora por fin está disponible también en formato electrónico, para que podáis leerla desde cualquier país al módico precio de 4 euros. Es una novela fantástica escrita con el rigor de la ficción histórica y trata de culturas y ciudades que nunca existieron. La trama combina intriga, amor y guerra, todo narrado desde los ojos de Naid, un soldado. Si queréis apoyar el canal o simplemente disfrutar de la lectura, tenéis el enlace de compra en la descripción. Gracias por seguir haciendo posible que hablemos y soñemos con historia. La localización exacta de la batalla ha sido tema de especulación durante más de 100 años, aunque en la actualidad todo apunta a un único candidato. La llanura de Isos la recorren 4 ríos o arroyos, el Delichai, el Ozer-Lichai, el Kuruchai y el Payas-Chai. Las excavaciones de los 90 demostraron que la antigua desembocadura del Delichai quedaba junto al puerto de Isos, por lo que si Arriano dice que el ejército persa marchó desde Isos hasta el lugar de la batalla, claramente ésta tuvo que librarse junto a otro río más al sur. De los 3 restantes, el Payas es el más importante, el que mejor se ajusta a las distancias dadas por los historiadores clásicos y el único que permite reconstruir la batalla ajustándonos a la topografía del terreno. Vamos a verlo en detalle. En la actualidad, la llanura del río Payas mide 4 kilómetros y 100 metros, pero sabemos que Calístenes, el maestro propagandista de Alejandro, afirmaba que no superaba los 2,6 kilómetros. ¿Qué ha pasado aquí entonces? Los que seguís el canal ya sabéis que el caso de las Termópilas no es ni especial ni raro. Los campos de batalla costeros, cercanos a desembocaduras de ríos, son mucho más amplios en la actualidad por la progradación de la costa. En el mismo artículo donde aparece el plano que compartí antes, sus dos autores turcos presentan pruebas de campo tanto del trazado probable de la costa en tiempos de Alejandro como del cauce que tenía el Pínaro por entonces. Yo, de todas formas, para la reconstrucción, ahora veréis que simplificaré el curso del río, porque tengo que encajar 2,5 kilómetros de frente de batalla en 2000 píxeles de imagen, y los meandros me lo pondrían muy difícil. Así que vamos allá. La topografía del terreno obligó a Alejandro a recorrer en columna la primera etapa del viaje de regreso. Solo cuando la llanura comenzó a abrirse, pudo ir desplegando a los batallones de infantería en línea, hasta que la caballería ocupó por fin los flancos. La primera descripción de su formación por parte de Arriano parece referirse al último tramo de marcha, poco antes de llegar al río, y sería esta, comenzando por la infantería de derecha a izquierda, la guardia personal de Alejandro, o Agema, integrada con los hipaspistas de Nicanor.
Los batallones de Pecetairoi de Coeno, Pérdikas, Meleagro, Ptolomeo, Amintas y Crátero. En vanguardia del flanco izquierdo, los jabalineros tracios de Sitalces y los arqueros cretenses. En vanguardia del flanco derecho, los arqueros de Antíoco y los agrianos de Átalo. Y en retaguardia, la infantería aliada griega, como reserva, comandada por Balacro. La caballería estaba repartida de forma desigual. A la derecha, en primera línea, los peonios de Aristón y los lanceros de Protómaco. Detrás, Filotas, con la caballería de compañeros, y Filipo con la caballería tesalia. Y a la izquierda tan solo los aliados de la caballería griega, con Erigio. Todo ese flanco al cargo de Parmenión y el derecho al de Alejandro. El orden de los tasiarcas de la falange lo habréis visto de 1000 maneras diferentes, porque Arriano se las apaña para explicar su posición de la forma más confusa posible. Pérdikas y Coeno están claros, ocupan el mismo lugar que en Gaugamela. El batallón de Crátero no se menciona, pero Arriano afirma que comandaba a la izquierda de la infantería. Lo mismo dice en Gaugamela, y allí su batallón estaba donde lo sitúan Inglis y Hammond, exactamente igual que en el Gránico. En cuanto a los otros 3 tasiarcas, depende de si tomas el primero del flanco izquierdo, contando desde el centro, o desde la izquierda después de Crátero. Como en el Gránico Arriano contaba desde la izquierda, yo me he quedado con el orden de Stephen Inglis. Arriano no precisa el número de efectivos, como tampoco lo hace ninguna de las fuentes primarias, por lo que cualquier cifra que encontréis proviene de la especulación de autores modernos. Nicholas Hammond, quizás el mayor referente, nos da 26.000 infantes y 5.300 jinetes, mientras que Ashley y Stephen Inglis proponen 14.000 infantes y 5.100 jinetes, además de la reserva griega, lo que en total se acercaría bastante a Hammond. Nosotros lo podemos redondear en 30.000 infantes y 5.000 jinetes, y seguramente estemos bastante cerca de la verdad. El plan de Alejandro, a todas luces, debía de ser una repetición del de la batalla del Gránico, atacar el flanco izquierdo persa con una carga masiva de caballería, ya que sólo así se explica lo desbalanceado de su formación. En el bando persa sí que tenemos números, pero están tan inflados que nos sirven de muy poco. Yo voy a citar los de Arriano, salvo que indique otra cosa, pero en el mapa veréis que no represento las fichas proporcionalmente, ya que se vería muy absurdo. En primer lugar, Darío desplegó una cortina de 30.000 jinetes y 20.000 efectivos de infantería ligera al otro lado del río, para proteger las maniobras de su ejército en la orilla norte. Así formó la línea del frente, dividiendo a su infantería pesada en 3 grandes bloques. 30.000 mercenarios griegos en el centro, la flor y nata de su contingente, flanqueados por 30.000 cardaces a cada lado. Los cardaces, pese a lo dicho por Arriano, en ocasiones son clasificados como infantería ligera por parte de autores modernos, aunque no haya pruebas. Tras ello se extendía hasta una profundidad completamente inoperante un sinfín de tropas procedentes de todos los rincones del imperio, y en el centro de la multitud el rey Darío en su carro. Otros 20.000 soldados se posicionaron en las colinas que rodeaban y amenazaban el flanco derecho del avance macedonio. Y dado que nuestra fuente solo menciona después el regreso de la caballería, podemos inferir que estos eran los mismos 20.000 infantes que ya estaban al otro lado del río. En total, Arriano y Plutarco recogen 600.000 efectivos en el ejército persa. Justino da 400.000 infantes y 100.000 jinetes para toda la campaña. Curcio Rufo dice que en Babilonia se reunieron 250.000 infantes y 62.200 jinetes, sin contar a los 30.000 mercenarios griegos que se unieron a los que viajaron a Isos. Y los historiadores modernos aventuran cualquier cosa entre 30.000 e infinitos. Vamos, que podéis elegir al autor que queráis, pero ninguna cifra tiene un respaldo realmente sólido. Cuando terminó de formar a sus tropas, Darío ordenó el regreso de la caballería, a la que dividió de forma tan desproporcionada como la Macedonia, pero invirtiendo el peso. Es decir, que la gran mayoría de sus jinetes estaban en el flanco derecho, frente a la escasa caballería griega con la que contaba Parmenión. Alejandro se dio cuenta de esta debilidad y ordenó a la caballería tesalia cambiar de lado, haciéndoles marchar por detrás de la formación hasta el flanco izquierdo. En la fase final de su avance, el rey extendió el otro flanco, el derecho, para afrontar la amenaza de los persas que desde las colinas ponían en riesgo su retaguardia. Esto lo consiguió incorporando a la línea a los arqueros, los agrianos y parte de los mercenarios griegos de la reserva. A algunos de ellos los dispuso en ángulo hacia las colinas, y todavía reforzó más esa ala enviando a 2 escuadrones de caballería de compañeros, entre 300 y 400 jinetes. Como los persas no tenían motivos para bajar a luchar, fueron los agrianos y los arqueros los que se lanzaron al ataque,
poniendo en retirada al enemigo, que se tuvo que refugiar más arriba en las montañas. Para mí, una prueba bastante clara de que no eran 20.000. Conseguido su objetivo inmediato, Alejandro reclamó a todos los efectivos que había dedicado a esa tarea, y dejó tan solo a 300 jinetes para mantener vigilados a los que aún pudieran acechar desde las cimas. Entrando ya en el enfrentamiento final, el rey macedonio concedió un breve descanso a sus hombres antes de iniciar las maniobras ofensivas. Después de todo, era Darío quien había elegido el campo de batalla, y por tanto, el que tenía menos interés en abandonar la fortaleza de su posición defensiva. No en vano, las orillas del río eran difíciles de ascender, y en los puntos más accesibles, los persas habían levantado empalizadas. Además, ante la dificultad del terreno en la proximidad de las montañas, desplazaron a casi todo lo que quedaba de su caballería hacia el flanco del mar. Se cuenta que entonces Alejandro cabalgó frente a sus tropas para animar a sus soldados, llamándolos por sus nombres. Puesto que Arriano dice que esa arenga incluía a los mercenarios griegos, debemos suponer que se habían incorporado a la línea en el flanco derecho, no en el izquierdo donde los sitúan algunos autores. A fin de cuentas, Alejandro no iba a cabalgar 2 kilómetros y pico de ida y otros tantos de vuelta, más las paradas de discurso, solo para perder tiempo y agotar a un caballo. Con la línea tan extendida como era necesario para cubrir el frente persa, se inició el avance, pausado y acompasado, ya que era primordial que la línea no se desordenara antes de alcanzar el río. Pero cuando el ala derecha estuvo a tiro de los arqueros enemigos, las tropas allí emplazadas cargaron a toda velocidad contra los persas. Estos arqueros que se mencionan son los que llevan a los autores modernos a recomponer la formación descrita por Arriano, haciendo corta y pega de las partes menos estúpidas de Curcio Rufo. Otros sencillamente suponen que eran las flechas de la segunda línea persa, o que los cardaces tenían arcos, además de lanza y escudo. Sea como fuere, el flanco izquierdo enemigo colapsó tan pronto se llegó al cuerpo a cuerpo. En el centro, por contra, los mercenarios griegos mantenían a raya a la falange macedonia, que se había desordenado en el río, y que además había virado hacia la derecha, tratando de seguir la carga de Alejandro. Aquí la dureza del rival y lo escarpado de la ribera causaron grandes apuros a los hasta entonces invencibles pecetairoi macedonios. En esa lucha murieron 120 falangitas, además de Ptolomeo, hijo de Seleuco, uno de los tasiarcas. Como en las tradicionales batallas de hoplitas, una vez roto el flanco enemigo, las victoriosas tropas de Alejandro envolvieron el centro persa y acometieron a los mercenarios griegos de costado. Simultáneamente a estos acontecimientos, el flanco derecho persa, donde estaba el grueso de su caballería, cruzó el río para tratar de explotar la debilidad macedonia en aquel extremo del campo de batalla. Parmenión tenía instrucciones estrictas de no separarse del mar, para evitar que el enemigo aprovechara su superioridad numérica, rebasándoles y rodeándoles. Se cuenta que allí la batalla fue cruenta, y que en ella los tesalios recibieron una carga tras otra sin ceder terreno. Así resistieron, hasta que Darío, en el centro, juzgó la situación demasiado peligrosa para él, y abandonó el campo de batalla. Según Arriano, bastante crítico en este punto, fue de los primeros en hacerlo. La huida del rey fue tan apresurada que cuando cambió el carro por un caballo, tuvo que dejar atrás su escudo, su arco y su manto medo. Entonces el ejército persa al completo se desilvanó. La caballería huyó en masa y sufrió numerosas bajas, tanto por el apelotonamiento como por la persecución a la que les sometieron, y los mercenarios griegos escaparon en gran número, por lo que vivirían para luchar otro día en Gaugamela. Haciendo recuento de bajas, en el bando macedonio, Arriano solo menciona a los falangitas que cayeron luchando contra los mercenarios griegos, aunque Curcio Rufo y Diodoro dan un total de 300 infantes y 150 jinetes fallecidos en la batalla, además de 4.500 heridos. Como los números del bando persa eran ridículos, las cifras de muertos no nos van a servir de mucho, pero para que lo sepáis, Arriano y Diodoro afirman que perdieron a 100.000 infantes y 10.000 jinetes, números no solo inflados, sino también muy sospechosos. Como consejo personal, cuando veáis que la caballería sigue la regla del 10% de la infantería, es que algo huele muy mal, porque buena parte de los historiadores clásicos lo usaban como una especie de estándar. Entre los nobles persas murieron 3 de los que habían sobrevivido al Gránico: Arsames, Reomitres y Aticies, además de Sabaces, sátrapa de Egipto, y de Bubaces. La dimensión de la matanza se refleja bien en el relato de Ptolomeo, según el cual, durante la persecución a Darío, los macedonios se toparon con una quebrada, y la cruzaron literalmente sobre un montón de cadáveres enemigos. El campamento de Darío cayó con facilidad, y permitió la captura de su madre, Sisigambis, su esposa, Estatira I, que también era su hermana, 2 hijas y un hijo.
En lo monetario, los macedonios encontraron 3.000 talentos, 78 toneladas de metales preciosos. Según Ptolomeo y Aristóbulo, el rey no solo permitió mantener a la familia de Darío su estatus y privilegios, sino que para calmar sus temores, desmintió el rumor de que el rey persa había muerto, explicándoles por qué tenían su manto, su arco y su escudo. Otra de las fuentes primarias nos dice que cuando Alejandro se presentó en la tienda de la familia real, acompañado por Hefestión, Sisigambis, la madre de Darío, dudó sobre cuál de los dos era el rey macedonio. Como vestían igual y Hefestión era más alto y apuesto, se inclinó ante él. Uno de sus sirvientes acudió rápidamente para explicarle el error, lo que provocó su vergüenza momentánea. Pero el propio Alejandro intervino entonces, diciéndole: «No te preocupes, madre, este también es Alejandro», en el sentido de que su vínculo, o lo que queráis creer que había entre ellos, era tan poderoso que le consideraba un igual. En la película de Alexander, como no hay batalla de Isos, esta escena se traslada a Babilonia, después del enfrentamiento de Gaugamela, y en lugar de Sisigambis, es a su hija mayor Estatira II a quien se atribuye la confusión. Como último apunte, en esta batalla todo indica que Alejandro combatió a pie, y no a caballo como en el Gránico o Gaugamela. Primero, Arriano, en el orden de batalla, le sitúa con la infantería a Gema, Pezonto y Agima, la élite de los de a pie, no con el escuadrón real de compañeros, Ile Basílique. Segundo, a diferencia del Gránico, donde en la otra orilla les esperaba la caballería rival, aquí tenían delante infantería, pesada si seguimos a Arriano, y cargar a caballo frontalmente contra ellos habría sido una estupidez supina. Tercero, incluso algunos historiadores que defienden la carga a caballo admiten que para vadear el río habría necesitado más tiempo que la infantería, y esperado hasta que la línea enemiga se hubiera roto, lo que es incompatible con la afirmación de Arriano de que Alejandro y su grupo fueron los primeros en hacerse al río. Para los escépticos, os dejo también en la bibliografía del vídeo un enlace a un artículo de Hammond en el que se discute este punto en detalle. Y hasta aquí la reconstrucción de la batalla de Isos, uno de esos días en los que se decide si alguien se queda en rey de provincia o se convierte en leyenda. Si os ha gustado el vídeo, recordad que podéis apoyarlo con el clásico combo de like, comentario y suscripción. Muchas gracias como siempre a todos y en especial a los que mantenéis vivo el proyecto con vuestros generosos donativos. Este canal no tiene publicidad, así que literalmente existe gracias a vosotros. Nada más por mi parte, que tengáis un buen día, un saludo y hasta la próxima.